Estamos para recordar la muerte de Jesús. Y como estamos estudiando la carta de Pablo a los Filipenses, encontré en el capítulo 3, versos 18 y 19, que Pablo habla de los enemigos de la cruz de Cristo. Es un poco difícil de entender que hayan personas que sean enemigos de la cruz de Cristo. Y Pablo dice, ¿quiénes son esas personas? ¿Tienes el...? En Filipenses 3, 18 y 19 dice, ¿me ayuda Benjamín con la...? Gracias. Leo nuevamente lo que dice. Como les he dicho a menudo y ahora lo repito, hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Filipenses 3, 18 al 19. Entonces aquí Pablo menciona a los enemigos de la cruz de Cristo. Quiero que me ponga mucha atención, no se distraiga quien entra, quien sale, ¿verdad? Puede aguantarse media hora sin ir al baño, ¿cierto? ¿Ya? En esta carta de Pablo a los filipenses, ustedes saben que Pablo anima a los hermanos a estar siempre, ¿siempre qué? Gozosos. La palabra gozo se repite mucho en esta carta, como lo hemos estado viendo. Pero al llegar a esta parte de Filipenses 3, 18, 19, Pablo está llorando. Cuando escribe y llega a esta parte se emociona. Se emociona. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que hay muchos por ahí que más que amigos son enemigos de la cruz de Cristo. Y eso a él lo pone muy triste. Además, porque él entiende, y lo dice, que el destino de los enemigos de la cruz de Cristo es la perdición, la destrucción. Y eso a Pablo lo conmueve mucho. Saber que el fin de los que se oponen a la cruz de Cristo será perdición eterna. Así que Pablo está muy afligido por eso. A veces a mí me da un poco de, no sé, me preocupa mucho cuando alguien habla de una manera tan fácil y liviana o a veces hace chiste del infierno. Y a veces mandamos gente al cielo y a veces mandamos gente al infierno. Y Pablo aquí llora al saber que aquellos enemigos de la cruz de Cristo lo que le espera es la perdición eterna. Entonces yo me preguntaba, ¿es tan grave ser enemigo de la cruz de Cristo? ¿Y quiénes son esos enemigos? ¿Cómo yo puedo conocer cuando alguien es amigo de la cruz de Cristo o es enemigo de la cruz de Cristo? Y aquí Pablo nos dice algunas características de estas personas. Y lo dice el texto allí. Son aquellos que buscan satisfacer en primer lugar sus deseos egoístas. Dice cuyo Dios es su apetito. La Reina Valera dice cuyo Dios es el vientre. O sea, son aquellas personas que han hecho su Dios de sus propios deseos y de sus propios caprichos. En Colosenses, en el capítulo 3, versos 5 y 6, Pablo dice algo parecido.
Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Mira lo que está diciendo aquí, muy parecido a lo que dice en Filipenses. Dice que hay personas que han hecho de sus deseos, de sus malos deseos, su Dios. Anhelan tanto las cosas malas, viven esclavizados a ellas. Y aquí dice que algunos han hecho su Dios de la inmoralidad sexual, de las bajas pasiones, de los malos deseos y de la avaricia. Y dice que la avaricia es una forma de idolatría, la cual es idolatría. Y por estas cosas viene el castigo de Dios. Entonces, los que son enemigos de la cruz de Cristo son aquellos que han hecho su Dios de estas cosas. Son los que han caído en la idolatría de sus pasiones y deseos carnales. Han hecho de la avaricia su Dios. A veces nosotros condenamos rápidamente a aquellos que se postran ante un ídolo y lo adoran, y pensamos que esa es la única forma de idolatría, pero hay otra idolatría que es mucho más sutil y que a veces hasta los cristianos han caído en esa idolatría. Idolatramos cosas, objetos, dinero, trabajo. Y aquí dice que la avaricia, esa ansia de tener y poseer y más, es una forma de idolatría porque estoy idolatrando las posesiones, las cosas, el dinero. Y la Biblia dice que esa es una forma de idolatría. Así que no diga usted yo no soy idólatra porque no me postro ante una imagen. A veces somos idólatras en el corazón y hay cosas, objetos, personas que han desplazado a Dios de nuestra vida. Los enemigos de la cruz de Cristo no se niegan entonces ningún deseo, no importa si es malo o bueno, glotonería, inmoralidad sexual, consumismo, o sea, adoran, dice Pablo, al Dios de sus propios deseos, cuyo Dios es el vientre, es una forma de decir, cuyo Dios es el apetito por las cosas, por cualquier cosa. Pablo en otro lugar identifica a los enemigos de la cruz de Cristo como los vanidosos y más amigos del placer que de Dios, dice en 2 Timoteo 3:4. El apóstol Judas dice que son los burladores que andarán según sus malvados deseos, los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. Así que los enemigos de la cruz de Cristo entonces son todos aquellos que rehúsan negarse a sí mismos, no se niegan nada. Y hacen su Dios de todas estas cosas. Pero hay otra característica de los enemigos de la cruz de Cristo. Dice aquí Pablo que se enorgullecen, escuche bien y lea lo que dice el texto, se enorgullecen de lo que es su vergüenza. La Reina Valera dice, cuya gloria es su vergüenza. Lo explico con los siguientes ejemplos. Estos días atrás fue desarticulada la banda de narcotraficantes, los Risas. ¿Se escucharon ellos? Y estos bandidos ponían en Facebook todas sus cosas. Hacían alarde de lo que hacían. O sea, se enorgullecían de su propia vergüenza. Para muchas personas hoy es un orgullo matar, es un orgullo traficar, delinquir, violentar a una persona.
faltarle respeto a la autoridad, eso es ponerse una estrella. Hermanos y amigos, nos jactamos de nuestra vergüenza. Hoy día pecar es un orgullo. Hombres que se reúnen en actividades sociales solo para jactarse de sus andanzas. Programas de farándulas que hacen del pecado un deleite, y vaya usted a decir lo contrario. Cuando alguien logra eludir la justicia es felicitado. Se enorgullecen de su vergüenza. Y Pablo dice que esas personas son enemigos de la cruz de Cristo. Tú no te puedes enorgullecer de tu pecado, porque por ese pecado Jesús fue a la cruz. Fue a la cruz. La ciudad de Filipos, donde estaba la iglesia a la que Pablo le escribe, era una Roma más pequeña. Existía en medio de ella un relajamiento moral que estaba afectando a la iglesia. Es posible que Pablo también está pensando en aquellos cristianos que se enfriaron tanto en su fe y amor a Cristo que se estaban relajando, que ya no veían el pecado como tal. Una vez fueron ardientes y apasionados seguidores de Jesucristo, pero hoy son personas frías, distantes, y han convertido la gracia de Dios en un permiso para pecar. Por eso es que hoy día hay cristianos que no ven como algo tan malo el aborto, por ejemplo, y que justifican algunas conductas extrañas en su propia vida. No, pero y le buscan el acomodo. Lo que es vergonzoso, lo que es pecado, le buscamos entonces y empezamos allí y nos empezamos a transformar en enemigos de la cruz de Cristo. Los enemigos de la cruz de Cristo se rebelan abiertamente contra Dios. Dice también el pasaje, los cuales piensan solo en lo terrenal. En lo terrenal. Para estos hombres que son enemigos de la cruz de Cristo, dice Pablo, solo vale lo que se puede tocar, lo que se puede comprar, lo que se vende. Su mente está puesta solo en lo material, su Dios es el trabajo, el dinero y todo lo que pueden comprar por medio del dinero. No les interesa para nada su vida espiritual, solo las cosas terrenales. ¿Y cuántos cristianos han caído en eso y se han apartado del camino del Señor y han pasado de ser amigos a enemigos de la cruz de Cristo? Por eso el apóstol Juan dice a la iglesia y dice a los cristianos, no amen a este mundo, ni las cosas que el mundo les ofrece. Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? A mí me da mucha pena, hermanos. Me da mucha pena que en algunos círculos cristianos, no sé si llamarlos cristianos, la prosperidad económica ha llegado a ser la meta de la vida de muchos. Porque eso es lo que le prometen los profetas y apóstoles que los seducen con un evangelio totalmente diferente al evangelio de la cruz de Cristo. En esos grupos, en esos círculos, usted rara vez va a escuchar que se hable de la cruz. Solo hablan de prosperidad
económica. Les interesa solo, dice Pablo, lo terrenal. Ya no quieren ni siquiera que el Señor regrese otra vez, porque están muy cómodos aquí. Son los enemigos modernos de la cruz de Cristo. Solo buscan aliviar sus penas, pero no quieren perderse de nada de las cosas de este mundo. Han cambiado el gozo de seguir a Cristo con el placer de seguir las riquezas y los placeres de este mundo. Son cristianos que evitan a toda costa las persecuciones, el sufrimiento por causa de Cristo. Porque están muy bien sin Dios aparentemente, o han usado a Dios para ciertas cosas. ¿Qué daño le han hecho a la causa de Cristo quienes promueven estas enseñanzas y quienes también las siguen? Buscan a Dios solamente por los panes y los peces. Y con eso lo único que hacen es ofender a aquel que fue crucificado, aquel que lavó los pies a sus discípulos, aquel que nació en un pesebre. Cuando tu único interés es lo terrenal y es el pecado, lo único que estás haciendo es crucificando de nuevo al Hijo de Dios. Es convertirte en un enemigo de la cruz de Cristo, porque no quieres sacrificios en tu vida, no quieres cargar la cruz de Cristo, lo único que quieres es bendiciones, es comodidad, es prosperidad, porque eso te han vendido. Y tu alma tiene hambre y sed de Dios. ¿Eres un enemigo o un amigo de la cruz de Cristo? Los enemigos de la cruz de Cristo han relegado el mensaje de la cruz a lo último. Eso ya no se predica, eso no vende, eso no atrae gente a la iglesia. Lo que atrae gente a la iglesia son promesas baratas. Pero el arrepentimiento no atrae gente a la iglesia. El mensaje de la cruz no atrae gente a la iglesia. Lo otro sí, por eso usted ve lugares llenos de gente que no andan buscando a Cristo, que no aman la cruz de Cristo, aman su propia conveniencia. Perdonen que me apasione, pero tengo que advertirles a ustedes, porque algunos son demasiado porfiados y son atrapados. Y si alguien viene de un grupo como ese, entregue su vida a Jesucristo y recíbalo en su corazón como Señor y Salvador, porque quizás ni es salvo. Hemos buscado la añadidura, pero no hemos buscado el reino de Dios y su justicia. Jesús dijo que el que no toma su cruz y viene en pos de Él no puede ser su discípulo. Allí en Hebreos capítulo 11, verso 24 al 26, se habla de Moisés. Moisés fue un hombre que tuvo que tomar una decisión, amigo o enemigo. Dice la Biblia, por la fe Moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. ¿Sabe lo que eso significaba? Ser llamado hijo de la hija del faraón. Moisés lo tenía todo, su futuro asegurado, pero prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo propio por causa de Cristo, mira, ya él miraba a Cristo, por causa del Mesías, era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en el galardón.
¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde tienes tú puesta la mirada? ¿Qué es lo que más anhela en tu vida? En esta cadena de oración, ¿qué es lo que más le estamos pidiendo a Dios? Me gusta lo que Walter está haciendo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Alabar a Dios, que su reino venga. A veces nosotros queremos poner peticiones al tiro y empezamos a escribir peticiones. Nos cuesta detenernos a adorar a Dios, a decirle, Señor, venga tu reino a mi vida, venga tu reino a mis hijos, a mi familia. Perdona mis pecados, confieso mis pecados. Nos cuesta eso. Alberto Benjamin Simpson, en un pequeño librito titulado La Cruz de Cristo, él dice que también somos enemigos de la cruz de Cristo cuando no le damos a la cruz de Cristo la importancia que requiere. Cuando uno lee, hermanos, el Nuevo Testamento, lee a Pablo, lee a Pedro, ¿de qué hablaban ellos? ¿Qué predicaban? Predicaban de la muerte y resurrección de Jesús, conforme a las Escrituras. La muerte y resurrección de Cristo está en todas las predicaciones de Pablo y de Pedro, en todos sus escritos, a tal punto que Pablo llegó a decir en Gálatas 6:14, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, por este mundo, dice, fue crucificado, y el interés del mundo por mí también ha muerto. Y a los corintios les dice, los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría, los cristianos de hoy piden prosperidad, diría Pablo, ¿cierto? Pero yo, ¿qué predico? A Jesucristo y crucificado. Para los judíos tropezadero, pero para nosotros poder de Dios y salvación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mi gloria, dice Pablo, en la cruz. No me hablen de otra cosa, sino de Jesucristo y crucificado. Hablamos de la cruz, predicamos la cruz de Cristo, su muerte por nosotros. Simpson también dice que somos enemigos de la cruz de Cristo cuando decimos que somos salvos, pero continuamos en el pecado. Continuamos practicando el pecado. Y cuando rechazamos tomar la cruz, el Señor Jesús dijo, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo y lleve su cruz una vez al año. No dijo que lleve su cruz cada día y me siga. Si sigues a Jesucristo no te van a aplaudir. Si sigues a Jesucristo vas a tener que tomar una cruz de vergüenza. Vas a ser humillado por seguir a Jesús. No vas a morir físicamente, posiblemente. No va a llegar a ese extremo, pero vas a sufrir por seguir a Jesús. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. ¿Qué tengo que negarme a mí mismo? Lo que delante decíamos. Los apetitos carnales, los deseos de los ojos, este amor excesivo a las cosas materiales. Nos negamos a nosotros mismos y decimos como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Estamos entendiendo? Nos transformamos en enemigos de la cruz de Cristo cuando rehusamos entregar el mensaje de la cruz de Cristo a otras personas. A veces nosotros, los cristianos de hoy, no están predicando el mensaje de la cruz. Compartimos conversaciones a veces triviales con las personas, le hablamos de Dios así vagamente. Le decimos a las personas, no, si Dios te va a bendecir, yo voy a orar por ti para que Dios te bendiga. Eso no es predicar el mensaje de la cruz. Tenemos que enfrentar a las personas con su pecado, llevarlos al arrepentimiento y que entreguen su vida a Jesús para que sean salvos, que entiendan que sus pecados no son un chiste y que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros tuviésemos vida eterna y salvación. Los que usan las redes sociales, por favor, manden esos mensajes. No les demos perla a los puercos. A veces vamos por la vida repartiendo bendiciones y no estamos predicando el mensaje de la cruz, quizás porque nos da vergüenza hablar de un Cristo que murió en la cruz por nuestros pecados. Y hablamos vagamente de Dios y repartimos bendiciones a diestra y siniestra y no estamos llevando a la gente a enfrentarse al Señor que murió y resucitó y que un día vendrá como juez. Si alguien, y esto no lo digo yo, son palabras de Jesús, si alguien quiere ser mi discípulo, mi discípula, tendrá que negarse a sí mismo, si no, no puede ser. Tiene que llevar su cruz cada día y tiene que seguirme. Los cristianos de hoy son muy cómodos, han acomodado la cruz. Si las cosas no les resultan, hasta ahí llegó todo. Debemos entregar el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio, porque en él hay salvación. ¿Cuántos dicen amén? Quiero terminar leyendo un pasaje de Lamentaciones. Y quiero decirlo que quizás esto no tiene que ver con, no es quizá un pasaje mesiánico, pero a mí me hizo pensar y me hizo entender un poco acerca de esto. Fíjense ustedes los que pasan por el camino. ¿Acaso no les importa? ¿Dónde hay sufrimiento como el mío, como el que el Señor me ha hecho padecer, como el que el Señor lanzó sobre mí en el día de su furor? En este día somos llamados a reflexionar. Somos nosotros hoy los que van pasando por el camino. No nos importa que Él murió en la cruz, que el Hijo de Dios, que el Verbo se hizo carne, que el Creador de todas las cosas muere por sus criaturas, que sus manos fueron clavadas, que sus pies fueron clavados, que el perfecto Hijo de Dios dio su vida por nosotros. ¿Acaso no te importa? ¿Acaso no me importa? ¿No me conmueve eso? Esa es la única razón que tenemos para seguirlo. Esa es la única razón que tenemos para venir al culto a adorarlo. Esa es la única razón que tenemos para visitar a un enfermo, para ir al hogar de niñas, para trabajar con los discapacitados. La única motivación, porque Él murió por mí. Porque Él murió por mí. Me haga próspero o no me haga próspero, Él murió por mí. Murió por mí. ¿Acaso no les importa donde hay un sufrimiento como el mío,
como el que el Señor me ha hecho padecer, como el que el Señor lanzó sobre mí en el día de su furor. Toda la ira de Dios cayó sobre su Hijo, a tal punto que Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Somos enemigos o amigos de la cruz de Cristo. Nosotros sabemos de qué lado estamos. Nosotros sabemos dónde está nuestro corazón. Nosotros sabemos qué es lo que más anhelamos en la vida. Tú y yo sabemos si somos amigos o enemigos de la cruz de Cristo. Vamos a ponernos de pie, por favor. ¿Puede que los chicos pasen acá?